Hoy preguntamos a Juanjo Jorge Marina, con ánimo de entender su visión sobre algunos sentidos y temas siempre influyentes en el hombre. Antes morir que perder la vida. Porque para mí yo creo que el deseo es algo como una proyección hacia el futuro. El futuro yo pienso que siempre es imaginario. El presente es algo que está, pero el futuro es algo que no tenemos. Sin embargo, la proyección que tenemos hacia algo que deseamos es algo ilusorio, es algo que no existe. Sin embargo, yo creo que es parte fundamental en nuestra psicología y yo creo que en nuestra necesidad innata de encaminarnos hacia algún sitio, de guiarnos por ese impulso innato hacia lo placentero, hacia lo que vemos que es bueno, hacia lo que vemos que básicamente que nos produce placer. Bueno, la violencia, yo creo que relacionada con la poesía, me parece que es súper interesante más allá de la violencia física. Me parece muy interesante porque a la hora de escribir, a la hora de preguntarte, de estar contigo mismo en soledad y en silencio interior, hay gran parte de violencia, en sentido de violencia como conflicto, de entrar en combate contigo mismo, encararte, enfrentarte contigo mismo y sondear aquellas partes de ti que tú no ves tan claras y que necesitas aclarar de alguna forma, expresar de alguna forma, y en ese rasgar aquello que hay falso en ti, aquello que no es tan verdadero, aquellas grietas que tú tienes que no son sinceras, pues hay parte de violencia, hay parte de dolor, hay mucha parte de dolor, de rasgarte a ti mismo, de darte cuenta de decirte la verdad a la cara sin mirarte al espejo y encontrar tu propio rostro, ¿sabes? En la realidad humana existe algo indecible, algo que no puedes decir, algo que no puedes explicar de alguna forma, algo eterno, algo que de alguna forma tienes la necesidad de expresar, que tú sientes y que de todas formas no eres capaz, es inefable, no puedes hablar sobre ello, pero sí tienes la necesidad de aproximarte a ello. Entonces yo creo que ese contacto con lo oculto, con lo maravilloso, es necesario, es una necesidad que tenemos de comprendernos a nosotros mismos. Más allá de lo que yo piense sobre lo que es la poesía es en sí misma y desde sí misma. Pero también es cierto que podemos aproximarnos hacia esa esencia, hacia esa verdad que es la poesía. Y yo creo que es interesante por eso. Para mí la poesía, la verdad, es un tipo de conocimiento y es sobre todo una búsqueda. Una búsqueda de aquello que has dicho antes, de lo oculto, de lo indecible, aquello que no se puede mostrar con palabras y que sin embargo intentamos manifestarlo de alguna forma por una necesidad que tenemos, que es de compartir algo que tenemos eterno y que no podemos explicar, que estamos supeditados a circunstancias, a contextos que nos hacen difícil esa transmisión de esa verdad. Sin embargo, yo creo que es importante que hayas hecho esa especificación de qué es para ti, porque cuando escribes poesía, cada persona atrapa sus vivencias e intenta plastificarlas de alguna forma. Entonces, la objetividad no existe. Existe un acercamiento hacia la verdad desde un punto de vista subjetivo y con la finalidad de compartir algo común, algo que necesitas transmitir, algo oculto que necesitas transmitir. Entonces, para mí la poesía básicamente yo creo que es importantísimo. Vamos, a mí me parece importantísimo porque, al igual que otras muchas cosas, al igual que cualquier otra labor artística, porque buscamos lo indecible, buscamos aquello que no se puede tocar, tenemos la necesidad de expresar algo eterno que mediante a lo mejor otros medios no somos capaces. Y lo que hacemos es modelar el lenguaje. Cogemos el lenguaje y vamos formándolo, lo deformamos de alguna forma, pero con esa deformación
transformamos un cierto tipo de imágenes, cierto tipo de expresiones para que toquen el alma de la gente, para que toquen aquello eterno que nos es común. Entonces me parece muy interesante también la poesía por el silencio, porque en lo indecible tocamos esa parte silenciosa de lo desconocido, y cuando tocamos el silencio también tocamos la verdad. Cuando quieres encontrar la verdad, tienes que encontrarte con el silencio y con la soledad también. Entonces me parece importante por eso, básicamente. Escribo por la necesidad que tengo de explicarme a mí mismo, la necesidad que tengo de encontrarme conmigo mismo, de saber ver mi propio rostro, de por qué hago las cosas, de descifrar mi verdadera intencionalidad cuando hago las cosas. Entonces yo escribo sobre todo para encontrar, mediante el silencio y la soledad, o también mediante compartir, pero sobre todo tiene que haber una parte silenciosa para encontrar verdad dentro de ti mismo, para sondearme a mí mismo y para intentar descubrir qué hay en mí, aquello oculto que hemos mencionado antes, que me repercute de una forma tan potente, es decir, de por qué yo tengo la necesidad de preguntarme sobre ciertas cosas, porque yo me admiro cuando tengo un contacto real con la belleza. Es por necesidad, es básicamente por necesidad, yo creo.